¿Se han preguntado alguna vez cómo de accesible es su hogar? Accesibilidad, esa palabra que muchas veces oímos, pero igual no nos llegamos a enterar a qué aspectos o todo lo que engloba. Les planteo, por ejemplo, si tuvieran que ir con muletas o en silla de ruedas por un accidente, una enfermedad, ¿podrían seguir viviendo en su propia casa? Profundizamos en este tema con Hogar Más Vida. Hoy nos visitan Javier Tomás, gerente. Bienvenido. Hola, bien, gracias Pilar y buenos días a todos los oyentes y espectadores. También nos acompaña Raquel Abusada, terapeuta ocupacional. Bienvenida, Raquel. Gracias, Pilar. Buenos días. Y hablamos de accesibilidad, Javier. Pues sí, es la accesibilidad universal, como bien comentabas antes, es uno de los objetivos fundamentales en Hogar Más Vida, ¿no? Como hemos explicado en otras ocasiones que hemos participado en tu programa, nuestro objetivo, nuestro principal compromiso es precisamente ese, el intentar eliminar todas las posibles barreras que nos encontramos dentro de nuestro domicilio, siempre intentando apoyarnos en esa accesibilidad universal, sobre todo porque comprendemos que es una necesidad importantísima, ¿no? Cuando hablamos de vivir en nuestro domicilio, todos queremos permanecer el mayor tiempo posible, en el caso de personas con una edad avanzada, pero también es necesario que nuestros cuidadores, nuestros familiares estén tranquilos. Entonces, nosotros buscamos dentro de esa accesibilidad fundamentalmente el poder permanecer el mayor tiempo posible en nuestra casa, sobre todo seguros y sobre todo, pues eso, con la tranquilidad y la autonomía fundamentalmente, ¿no? Porque ya no es solamente una cuestión de edad, es una cuestión de necesidades, ¿no? Intentamos que sea lo más inclusivo posible, precisamente pues para que cualquier persona con cualquier discapacidad o cualquier trastorno pues pueda disfrutar en su día a día, ¿no? De su domicilio, de su vida y ser pues eso, lo más autónomo, independiente y con la mayor seguridad. Ese es nuestro objetivo fundamental. Cuando hablamos de esa accesibilidad, de esa inclusión, permanecer en el hogar, ¿cómo se diferencia hacer una reforma a esas adaptaciones que realizáis en Hogar Más Vida? Pues realmente es importante, ¿verdad? Porque cuando muchas veces vienen pues clientes a comunicarnos, pues oye, que quiero reformar el baño, o quiero reformar el patio de entrada a la finca, o quiero reformar el entorno laboral donde nos estamos moviendo. Pues claro, nosotros siempre les decimos lo mismo. Una cosa es reformar, que reformar, pues como yo digo siempre en confianza, es tirar el metro y mantener los estándares arquitectónicos, ¿no? O la decoración, el 1,50 de giro, la baldosa de un color, el plato de otro color, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que es un poquito estético, un poquito pues lo que es la bañilería, lo que es el trabajo del gremio en particular, y adaptar es basarnos en las necesidades concretas de la persona. Esa es realmente la diferencia. Nosotros lo que nos apoyamos a través de la terapia ocupacional es en buscar la funcionalidad de esta persona, buscar cuáles son sus necesidades concretas, cuál es su entorno, cuál es su evolución. Entonces, a partir de ahí, pues vamos aportando soluciones, tanto en la iluminación, en contrastes, en accesorios de ayuda básica, en fin. Lo que intentamos aportar es soluciones dependiendo de la situación de la persona, de su entorno y de cómo vive y cuál va a ser su evolución, ¿no? Eso es adaptar. Preocuparnos de muchísimas más cosas que no solamente es cambiar un plato, una bañera por un plato o cambiarnos y poner un tirador, no, aquí influyen muchísimas cosas más que en muchísimas ocasiones, claro, pues necesitamos de la capacidad de una terapeuta ocupacional que es la que realmente sabe valorar todos estos pequeños detalles, pero que son importantísimos en el día a día a la hora de moverse con la autonomía y sobre todo, como decimos, con mayor seguridad. Claro, por lo que comentabas, esas medidas pueden quedarse un poco en lo superficial, pero no ser suficientes, ¿no? Como decías, influye mucho el tipo de discapacidad que se tenga o problema, y de ahí la importancia de la personalización. Correcto. En muchísimas ocasiones, que desde aquí vuelvo a invitar a todos a que vengan a conocer el espacio Hogar Más Vida, que es una exposición única en Europa y bueno, pues entre las 9 reconocidas por el Ministerio de Asuntos Sociales aquí en España, cuando les explicamos un poquito lo que es el tema de los contrastes cromáticos, por ejemplo, la diferenciación de diferentes colores en las baldosas para que las personas que tienen problemas visuales puedan ubicarse dentro del entorno, o bueno, pues a la hora de compartir espacios, personas con silla de ruedas o con andador, con
con personas que no la necesitan, pues poder tener esa movilidad en los muebles, esa movilidad en el baño, o los diferentes accesorios de la ayuda básica, o bueno, cartelería en caso de problemas cognitivos. Bueno, pues un poquito por lo que hablábamos desde el principio, ¿no? El intentar aportar esas pequeñas soluciones no exclusivas, porque una de las cosas que nosotros pretendemos es que todo sea inclusivo, también el precio, porque en muchas ocasiones se le tiene miedo diciendo que las cosas son muy caras y realmente no es una cuestión de dinero, es una cuestión de criterio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo también, el poner un pequeño piloto de señalización en un interruptor, estamos hablando de céntimos, el poner una automatización en un encendido, pues estamos hablando de muy poquitos euros. ¿Cuál es la diferencia? Que nos proporciona una seguridad para poder movernos y desplazarnos tranquilamente por nuestro domicilio, ¿no? Por eso es lo que hablamos siempre, ¿no? El saber cuál es la situación de esa persona, en qué entorno se mueve, con quién la acompaña, qué evolución va a tener, etcétera, etcétera, es lo que la terapia ocupacional se encarga de valorar. Esos 500 o 600 puntos de control que tenemos dentro de cada vivienda son los que Raquel, en este caso, como responsable del departamento de terapia ocupacional, la que se encarga de ver in situ y de hablarlo con la persona, y sobre todo también teniendo en cuenta la parte del gusto de las personas. También es otro de los fundamentos que Hogar Más Vida tenemos, ¿no? El intentar que esté lo más acorde a sus gustos, salir un poquito de ese estándar ortopédico. Cuidado, que no lo estoy criticando ni muchísimo menos, al revés, que todo es funcional y en un momento determinado pues nos viene fenomenal, ¿no? Pero intentar buscar telas, colores, intentar buscar soluciones que estén un poco de acuerdo con nuestros gustos también, para intentar estar de una manera más normalizada y más a gusto en nuestro domicilio. Ahora que dices eso de los gustos, claro, también, y lo del precio, ¿no? Que preocupa a mucha gente, también se tiene esa creencia de que las adaptaciones pueden resultar poco atractivas o afectar al diseño de una vivienda. ¿Cómo se logra combinar funcionalidad, accesibilidad, sin perjudicar el diseño? Pues teniendo en cuenta y mezclando pues todo el componente humano que estamos dentro de Hogar Más Vida, ¿verdad? Nosotros partimos de la premisa de que Raquel, en este caso, o la terapeuta ocupacional que revise la instalación, marca una serie de objetivos. Entonces ahí dentro de esos objetivos están las necesidades físicas o necesidades cognitivas o necesidades de cualquier tipo que necesite la persona, y a partir de ahí vamos a buscar esas soluciones, vamos a intentar que sea al gusto de esa persona, lógicamente. En el mercado pues tenemos diferentes sistemas, diferentes protocolos y diferentes productos que podemos ir adaptando de una forma u otra. Tenemos, por ejemplo, sillones que te permiten la movilidad, el ayudarte a la bipedestación, etcétera, etcétera, pues que salen un poquito de ese estándar del sillón que vemos habitualmente, ese negro de polipiel, que es un poquito grandote, etcétera, etcétera, que como digo antes es funcional y correcto y tal, pero también hay otros en el mercado pues que nos permiten jugar con telas, con colores, que nos permiten quitar el brazo para que la persona pueda hacer la transferencia, que nos permite pues el adaptar un mobiliario independientemente de las necesidades de la persona, simplemente colocando un motor y permitiendo que los muebles estén al gusto de esa persona o de su funcionalidad. O sea, es mucho más sencillo cuando te dicen lo que tienes que hacer. Después ya buscaremos cómo, ¿no? Y después, en cuestión de los sistemas que podamos implementar, por ejemplo, a la hora de un baño, el sistema automático es el mismo para un inodoro de una marca económica que podamos encontrar en cualquier lado que una marca de Yaco de ya que sea la leche y cueste un dineral. Bueno, pues si cada uno tiene posibilidades de gastarse más dinero, de invertir más dinero en su gusto, pues fenomenal, pero que cualquiera tenga esa solución lo más económica posible. Claro, para hablar, reiteramos ese término de accesibilidad universal. Sí. Y hemos hablado de cómo se adaptan a los gustos, a los precios, y también, obviamente, lo más importante, poniendo primero a la persona, es la discapacidad, la necesidad que tenga esa persona. Raquel, ¿cómo se hacen esas adaptaciones personalizadas? Nosotros lo que tenemos en cuenta mucho es un enfoque específico para cada persona. O sea, no es lo mismo un abuelo que una persona joven, por ejemplo. Entonces, en cada caso lo hacemos específico para cada uno, es personal. Por ejemplo, una persona con discapacidad física no va a tener las mismas adaptaciones ni las mismas necesidades que una persona con discapacidad visual. Por ejemplo, una persona con discapacidad física necesita amplios espacios para moverse con seguridad y evitando caídas, que no haya obstáculos, etcétera. Entonces, lo que hacemos es, pues eso, que los desplazamientos verticales y horizontales sean lo más seguro y adaptado posible. Se pueden poner salvaescaleras, se pueden ampliar y poner puertas correderas, ampliar los huecos de las puertas, se puede incluso simplemente
modificar el mobiliario de sitio, o sea que no necesitan tampoco una adaptación, simplemente con mover un mobiliario puedes dejar un pasillo despejado para el paso de una silla de ruedas. Por ejemplo, para personas que tienen discapacidad visual, pues simplemente colores para distinguir objetos, para señalizaciones en braille, en códigos QR. Ahora mismo tienes un montón de aplicaciones que se utilizan para señalizar objetos, para señalizar zonas, para señalizar instrucciones incluso. Entonces, las necesidades que tiene una discapacidad visual es que mejore la iluminación, por ejemplo, tengas bandas sonoras, texturas diferenciadas de cada objeto, simplemente, y es, por ejemplo, pintar una pared de un color distinto al de los muebles, entonces ya lo estás diferenciando, o poner en los interruptores distinto color de la pared. Y ahí estás mejorando para la discapacidad visual. Por ejemplo, para personas con discapacidad auditiva, señales visuales. Por ejemplo, están llamando al timbre o al teléfono y te sale una señal visual que te advierte de que alguien te está llamando al teléfono, alguien te está llamando a la puerta. O simplemente cuando ocurre una emergencia. Necesita que esta persona con discapacidad auditiva se entere de que hay una emergencia, pues con una señal visual ya lo mejoras. Personas con problemas cognitivos, con discapacidad cognitiva, la clave es el control de los estímulos sensoriales, la luz, el sonido. Entonces, una persona, por ejemplo, que tiene una familia, que tiene un niño con TEA, que necesita que las habitaciones sean relajadas, que no haya mucho estímulo visual, que sean tranquilas, entonces zonas tranquilas, colores suaves, etcétera. Entonces, pero también quiero destacar que todas estas adaptaciones que se le hacen a las personas sirven para todo el mundo. Para todo el mundo, porque rebajar un portal a cota cero, por ejemplo, no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino beneficia a las personas que lleven un carrito de bebé, un carrito de compra o una bicicleta o un patinete, no estar subiendo, que se ponga un salvaescaleras, lo mismo, una persona mayor que va con un carrito, aunque no tenga movilidad reducida, ya el carrito, subirlo a las escaleras ya le va a costar. Un niño se va a orientar mejor si hay una cartelería que él entienda en una zona o espacio. Entonces, como siempre digo, beneficia a todo el mundo, no solo a las personas con discapacidad. Desde luego, muchas veces hemos comentado ese ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, en la piel del otro, y como decías, pues claro, unos carteles, unas señales luminosas, no solo, porque claro, hay que pensar que los hogares, muy pocas ocasiones vive esa persona sola, sino que tienen que estar diseñados para que funcione toda la familia, ¿no, Raquel? Exacto. Como siempre decimos, tenemos en cuenta a la persona, pero también a su entorno, porque tú puedes instalar unas cámaras de vigilancia, pero tienes que tener el consentimiento de la persona, aunque su entorno tienes que tener el consentimiento de ella. Por ejemplo, si yo pongo un lavabo que se regula en altura, va a beneficiar para un niño que está aprendiendo a lavarse los dientes, pero para una persona que va en silla de ruedas se va a poner a su altura. Pero si esa persona en silla de ruedas tiene como pareja una persona muy alta, si le pones el lavabo a su altura, al final va a acabar muerto de la espalda. Entonces, eso sirve para todas las personas del domicilio, del entorno y de la misma persona. Claro. Entonces, beneficia a todos. Claro, pensar en todos. Hemos comentado también aquí en alguna ocasión pues esos avances, ¿no? Científicos, tecnológicos que nos permiten mejorar, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la accesibilidad universal y por qué es importante que pensemos en cómo de accesible es nuestro hogar, Javier? Pues, qué pregunta más difícil, qué pregunta el futuro. Yo te voy a poner de ejemplo uno de los últimos productos que nos han venido a Hogar Más Vida, nos han presentado, son unos detectores de caídas que están gestionados por la inteligencia artificial.
la tan famosa inteligencia artificial que estamos oyendo habitualmente estos días, ¿no? Estos detectores, por ejemplo, lo que hacen es durante unos días adquirir el hábito y la memoria de cuál es la situación habitual de ese espacio, ¿no? Y en base a eso, pues va haciendo diferentes composiciones para que cuando realmente existe una caída, pues sepa si esa persona es la que habitualmente está en esa habitación, si hay alguna persona que la acompaña, quién es, etcétera, etcétera, de manera totalmente automática, ¿vale? Entonces, el futuro va hacia allí, pero para mí lo más importante del futuro sería la concienciación. La concienciación yo creo que realmente es la parte que necesitamos todos tener, ¿no? El reconocer que en un momento determinado vamos a ser usuarios de cualquier tipo de ayuda o de facilitarnos esa vida, ¿no? Que no solamente es una cuestión de la persona que va en silla de ruedas que solicita que se le adapte la puerta de entrada a la comunidad o de la persona que solicita que se le elimine la bañera, sino que realmente tenemos que intentar bueno, pues ser conscientes de que todo el mundo pues vamos a necesitar de manera transitoria, permanente o de cuando sea, pues el tener esa ayuda, ¿no? Una simple operación, un esguince, una caída, un accidente, bueno, pues para eso que recuerden que Hogar Más Vida estamos allí para aportar esas soluciones de manera inmediata, soluciones como bien decía Raquel, que en muchas ocasiones es quitar los muebles, despejar un poco la zona y permitir que sea lo más accesible ese entorno y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, ya iremos viendo, ¿no? Cómo facilitamos esa vida y cómo le podemos mejorar la estancia y la seguridad. Bueno, pues con ese mensaje de pensar en la accesibilidad antes de que sea una necesidad urgente, nos quedamos. Raquel Abusada, terapeuta ocupacional, gracias por haber venido. Gracias. Y Javier Tomás, gerente de Hogar Más Vida, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.